ganando el favor de Dios. Paz de Cristo, muy buenos días. Con ustedes la hermana Flor, una vez más en este programa de Ganando el favor de Dios. Hoy tenemos una puntata muy especial porque tengo el honor de presentarles a la primera dama, que es la hermana María, esposa de nuestro pastor Pedro Guzmán, y a la hermana Janet. Hermana María, unos saludos. Paz de Cristo, amados oyentes de nuestro podcast Antioquia Torino y Oreb Milano, a todos nuestros radioescuchas, gloria a Dios que nos acompañan en cada programa para la gloria del Señor, programas que nos edifican y nos fortalecen. Estoy muy honrada de estar acá y compartir esta pequeña parte del programa Ganando el favor de Dios con nuestra hermana Flor, una amada hermana, nuestro primer matrimonio en la iglesia de Torino, y le agradezco a Dios por esta oportunidad. Amén. La hermana Janet. Amén. Paz de Cristo, pueblo de Dios, un saludo muy especial. Soy la hermana Janet, tengo el privilegio de ser la primera alma de Torino que vio nacer esta obra. Es un privilegio y una honra para mí estar compartiendo con la esposa de nuestro pastor, con la hermana Flor, que es la anfitriona de este programa, muy hermoso, de mucha edificación para nuestras vidas. Un saludo muy especial para todos nuestros hermanos, donde quiera que el Señor nos permita llegar con este programa, el podcast. Que el Señor los siga bendiciendo en este día y sea de mucha edificación todo lo que el Señor nos va a permitir hablar en este programa. Paz de Cristo. Amén, Paz de Cristo. Que podamos desarrollar este programa antes que todo con una oración. Amén. Padre bendito, santo, Señor, te agradecemos por esta oportunidad de vida, Señor, que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque has permitido, Señor, de poder compartir y estar juntos aquí con la hermana María y la hermana Janet, Señor. Que tú puedas, Señor, ungir nuestras palabras, que tú puedas guiar y dirigir, Señor, este programa, Señor, y que pueda ser de bendición para cada persona, Señor, que en este momento está escuchando, Padre bendito. Abre el entendimiento, Señor, abre el corazón, Señor, de aquellas personas, Señor, porque tú estás llegando en un momento justo, un momento aceptable, Señor Jesucristo Santo, y que esta palabra, Señor, caiga como una semilla en un terreno fértil, Señor, y que pueda dar tu fruto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, amén. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias, hermana Flor, verdaderamente por esta invitación. Es mi primera vez acá en el programa Ganando el favor de Dios. De verdad que tengo que decir que me gozo en el Señor cada vez que escucho los episodios de los programas que desenvuelven nuestros hermanos Chávez Castro. Sea Ganando el favor de Dios, sembrando semillas de vida y levántate y resplandece. Me encantan en el Señor, verdaderamente me edifican muchísimo, ministran mi alma y le doy gracias a Dios por lo que Dios ha hecho en ellos. Han pasado muchísimas pruebas, muchísimas altos y bajos, pero gloria a Dios, aquí están firmes y victoriosos en el Señor, superando cada prueba y perfeccionándose cada día más en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quería un poco compartir un sentir. Le decía a la hermana, me impactó mucho el último Ganando el favor de Dios, el último episodio donde el título, hermana, era Un tiempo aceptable. Un tiempo aceptable. Y ella hablaba de que muchas personas piensan que la ley del Señor, que los mandamientos del Señor se reducen solo a los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. Obviamente en los 10 mandamientos allí está todo resumido, se puede decir todo resumido, aunque el Señor Jesucristo luego todos esos 10 los resumió en uno,
donde dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Porque obviamente cuando amamos al prójimo, incluye a nuestros enemigos, como a nosotros mismos, estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Y no solo eso, obviamente no vamos a envidiarlos, no vamos a odiarlos, no vamos a juzgarlos, o sea, tantas cosas, ¿no? Que nosotros los seres humanos nos hacemos unos a los otros. Y lo peor es que nos creemos buenos. Yo me acuerdo antes de convertirme, no teniendo conocimiento del Señor, no teniendo conocimiento de su palabra, yo decía que yo podía contar mis pecados con los dedos de una mano. Y de verdad, me creía muy buena. ¿Por qué? Porque me comparaba a las demás personas, me comparaba a otras personas. Mi medida de comparación no era la palabra de Dios, por la cual yo y todos vamos a ser juzgados, obviamente, porque era ignorante de la palabra de Dios, no tenía el conocimiento de lo que el Señor dice en su palabra. Entonces, pues yo, como muchas personas hasta el día de hoy, piensan que pues son relativamente buenos, no son malos, no son criminales, no son ladrones, no le hacen daño a nadie, se creen buenos y no se dan cuenta, como no me daba cuenta yo, que en la palabra de Dios, por la cual vamos a ser juzgados, si rompemos una sola ley, delante de Dios seremos culpables de haber roto toda la ley. Ahora, el Señor Jesucristo viene a traernos un nuevo entendimiento, porque su venida no solo fue para morir por nuestros pecados, pero para darnos vida nueva y vida en abundancia, para cambiar nuestro corazón desobediente y duro a un corazón obediente, un corazón para Él. Entonces Él vino a traernos un nuevo entendimiento, un entendimiento que obviamente los maestros de la ley no entendían. De hecho, pues obviamente bajo el plan del Señor, ellos fueron los que crucificaron al Señor. Obviamente el Señor así lo permitió. ¿Para qué? Para dar a nosotros los gentiles, es decir, la gente que no éramos judíos, que no éramos pueblo de Dios, para darnos la oportunidad de entrar a ese pacto, de entrar a ser parte de ese pueblo, y pues ser una sola nación, un solo pueblo en Cristo Jesús, donde dice la Biblia ya no hay judío ni griego. Entonces me venían, mientras escuchaba el programa de la hermana, me vinieron varios ejemplos que quisiera profundizar en el poco tiempo que tenemos. El primero que me vino es, hermana Janet, si lo puede leer por favor, fue 1 de Samuel 15:23. Amén. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, la primera parte, hermana, dice, como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, de repente tú y yo nunca hemos practicado la adivinación. Pero qué sorpresa, muchos se van a llevar el día del juicio, cuando el Señor los juzgue por pecado de adivinación. Y ellos van a decir, ¿cómo? Yo nunca practiqué la adivinación. Ah, pero fuiste rebelde. No te sujetaste a mi palabra. No te sujetaste a el orden que yo dejé en mi iglesia. Te rebelaste contra de mí, rompiendo mi ley. Te rebelaste contra de mí, desobedeciendo y andando en tus propios caminos, en lo que te parecía justo. Entonces, como fuiste rebelde, el Señor te va a tener como adivino, te va a acusar de pecado de adivinación. Seguramente muchos nunca pensarían esto, de que pueden ser culpables de adivinación por
haber sido rebeldes. Y la segunda parte dice, y como ídolos e idolatría la obstinación. otra cosa, la obstinación va a ser juzgada como idolatría, como pecado de idolatría. El Señor nos va a ver como ídolos, como pecados de idolatría. Entonces, una persona obstinada puede decir, oh, pero yo nunca fui un idólatra, nunca me postré delante de una estatua, nunca idolatré un carro, una casa, ni mi esposa, ni mis hijos. Yo no idolatré absolutamente a nadie. Solo te adoré a ti, Señor. Si es que es alguien que dice haber conocido al Señor, porque si es alguien del mundo, alguien religioso que simplemente siguió dogmas de una religión, una filosofía de hombres y no de acuerdo a la palabra, puede decir, bueno, pero yo era un buen católico, yo era un buen esto o lo otro. Pero el Señor dice que como pecado de idolatría es una persona obstinada. Bueno, hermana Flor, sería interesante encontrar en el diccionario qué es una persona obstinada. Tal vez ahorita, no sé si tenemos el tiempo, mientras hablamos de todo esto, tal vez, hermanas, si lo puede encontrar. Si no hay posibilidad, ustedes que están escuchando este programa pueden ir al diccionario y buscar el significado de la palabra rebeldía y de la palabra obstinación. Porque si tú te consideras leyendo esa definición que estás siendo una persona obstinada, o sea, obstinado es como alguien terco, como alguien que necio, o sea, más que necio, terco, como que se obstina en eso y nadie lo quita de ahí, eso es y ya está, y de ahí nadie, exacto, lo mueve, ¿no? Ni Dios lo mueve, irremovible. Entonces sería interesante que, ¿verdad? Ustedes ahonden en la definición de obstinado, porque si se encuentran en esa categoría, bueno, lo primero que hay que hacer es humillarse delante de Dios y decir, Señor, perdóname, yo no sabía que era una persona obstinada y mucho menos sabía que yo iba a ser juzgado como un idólatra por pecado de idolatría. Y ya dijimos que si rompes una ley o eres encontrado fallo con un pecado, ya rompiste el resto de la ley, ya eres transgresor de la ley, eres ya pecador. Y esto es con referencia a ser acusados como hechiceros o adivinos, simple y llanamente por ser rebeldes u obstinados. Ahora, si vamos más adelante, hablando del adulterio, cuando el Señor en la ley dijo, no desearás la mujer del otro, de tu vecino, no adulterarás, muchos maridos que verdaderamente se creen fieles o esposas que se creen fieles, porque el adulterio, recordemos, se trata cuando uno de los dos es casado. Cuando se trata de una o dos personas que no están casadas, sino que simplemente son solteras y tienen relaciones fuera del matrimonio, es decir, no están casados y tienen relaciones, eso se llama fornicación. Es otro pecado diferente al adulterio. Los dos son igual de graves porque estamos atentando contra el templo del Señor. Ahora, un marido o una mujer puede decir, bueno, yo nunca fui un adúltero o una adúltera, verdaderamente yo fui fiel. Bueno, el Señor Jesucristo, que vino a traer un entendimiento más profundo y a cambiar nuestro corazón, nos dice en Mateo 5, del versículo 27 al 28, lo siguiente. Amén. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Amén. Entonces dice que basta que lo ha deseado en su corazón ese hombre a la mujer o la mujer a ese hombre, que lo deseó en su corazón, ya será acusado delante del trono de Dios como adúltero o adúltera. Amén.
Entonces muchos delante del trono de Dios van a decir, pero ¿cómo, Señor, si yo fui fiel? Y el Señor le va a decir, tú deseaste, así sea por un momento, así sea una vez, a esa mujer o a ese hombre, dependiendo si es hombre o mujer, ¿verdad? ¿Cuántas veces yo me acuerdo en el mundo viendo novelas, cuando veíamos esos ídolos, porque el Señor los ve como ídolos, pero vamos a hablar de una manera, un lenguaje que todos podamos entender, cuando veíamos esos artistas bellísimos, para no decir otra palabra, ¿verdad? Que se usaba, ¿verdad? En el mundo, nosotras las mujeres, mira, bueno, en Venezuela se diría papachongo. no sé en otros países latinoamericanos, pero de verdad que uno llegaba a desear, ¿verdad? Así sea por un segundo, porque eran verdaderamente algunos de ellos atractivos y sensuales. Y pues, no digamos los hombres, seguramente, ¿verdad? No se trata solo de la televisión, una película, pero también en la calle, ¿verdad? Cómo se visten, especialmente hoy en día las mujeres, algunas mujeres, imagínense cómo no atirar, ¿verdad? Atraer la mirada del hombre. Entonces, al hombre desear en su corazón, ya el Señor le dice, serás acusado por pecado de adulterio. Luego, alguien puede decir, pero yo no deseé a nadie, yo no fui rebelde, yo no fui obstinado, y yo no maté. Bueno, veamos qué dice el Señor Jesucristo, de cómo te va a ver en el caso del mandamiento no matarás, leyendo Mateo 5 del 21 al 22. Amén. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos que, aunque uno no haya matado físicamente, como decía la hermana Flora en el programa anterior, con un cuchillo, con una pistola o con un golpe, una caída, ¿verdad?, intencional, vemos allí que dice que el hecho que te enfades contra tu hermano, lo odies, ¿verdad?, ya allí el Señor te acusa y serás culpable de juicio, lo ve ya como un homicida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero de pequeño, a veces cuando se nos disciplinaba o se nos castigaba, era tal la rabia, no, que por un segundo, yo creo que a todos nos ha pasado, así sea por un segundo, sea hacia el papá o a la mamá, así sea por un segundo, yo creo que uno tuvo una rabia tan intensa que deseó en ese momento que su papá estuviera muerto. Yo creo que a todos, así sea un segundito, nos ha pasado por la mente. Claro, de repente en ese momento, como que, ¿verdad? Como que te sientes mal y te das cuenta que está mal lo que sentiste, pero lo tuviste, el sentimiento lo tuviste. Aparte de a tu papá o a tu mamá, a cualquier persona, un vecino, un hermano, un conocido en el trabajo, en la escuela, que te haya dado una ira tal donde tú has deseado que estuviera muerto, deseado que se muera. Entonces allí ya uno es culpable de juicio. Hay otro que muchos hacen cuando se jura, ¿no? Y dice, no, yo no he jurado. Es como lo de las mentiras blancas, no existen mentiras blancas. Todos hemos mentido y eso no necesito una escritura para comprobar que todos hemos mentido. Y también con lo del robo. Todos de una manera u otra hemos robado. Yo nunca me consideré una ladrona. No tenía esa debilidad, porque hay personas que de verdad tienen esa debilidad, esa tendencia. Yo no tuve esa debilidad, esa tendencia. Pero yo me acuerdo cuando yo era chiquita, no tan chiquita, jovencita, en la adolescencia, que me acuerdo, yo no sé qué me dio, qué me pasó. Debe ser que el Señor permitió esto para yo acordarme hoy y estar aquí hablando esto como un ejemplo en el programa. Porque de verdad, yo no tenía esa tendencia, no tenía esas enseñanzas con mis padres, ni la necesidad tampoco. Pero yo no sé, yo me acuerdo clarito, y fue la única vez que yo estaba en una librería y vi, creo que era un lapicito de Hello Kitty. Y entonces era una cosa que yo tenía que agarrarme ese lapicito. Y
Y yo me acuerdo que como que me lo agarré, pero sí no me acuerdo si me lo llevé o a la fin me sentí mal y luego lo volví a posar en su lugar. La verdad no me acuerdo, pero tuve el sentimiento de llevármelo, ¿no? Y yo no tenía esa, digamos, debilidad, esa tendencia, ¿verdad? Pero puede pasar también cuando te prestan algo y tú no lo devuelves, ¿no? Eso también entra en la categoría. Cuando me acuerdo en la época, yo tengo 50 años, pero todavía me acuerdo cuando hacíamos los viajes en el aeropuerto, los aviones grandes, los 747, me acuerdo que veníamos a Europa. En aquella época se usaban los cubiertos de acero inoxidable, no se usaban de plástico, no, eran los cubiertos y todo. Mi mamá no nos dio ese ejemplo, me da risa de llevárselo, pero sí había personas que yo conocía que se llevaban los cubiertos del avión, ¿no? Porque, bueno, eran bonitos y estaban ahí, en los hoteles, vas a los hoteles, de repente te lleva la toalla, o sea, es decir, hermanos, muchos se creen buenos, que no han roto la ley de Dios, y esta es la idea, ¿no? En este programa, no es condenar a nadie, porque ya estamos condenados, sin Cristo estamos condenados, por eso el Señor vino a salvar lo que se había perdido, lo que está condenado. O sea, el Señor no vino a condenar porque ya estábamos condenados de que nacimos. Él vino a salvar precisamente porque estábamos condenados, porque muchos le dicen, ¿no? Muchos creyentes empiezan por la calle: ay, Cristo te ama, Jesús te ama. Pero Dios mío, que Cristo te ama, Jesús te ama, ok, pero arrepiéntete. ¿Y de qué me voy a arrepentir? ¿No? ¿De qué me voy a arrepentir? Entonces siempre le decimos a los hermanos: no, eso no es el evangelio. El evangelio es predicar, sí, el arrepentimiento y perdón de pecados en el nombre de Jesucristo, pero tenemos que abrir el entendimiento del por qué la necesidad de un Salvador, por qué la necesidad del perdón de pecados, porque muchos nos creíamos y hay muchos que se creen buenos, ¿ok? Que no tienen de qué arrepentirse. Entonces, la idea acá es abrir el entendimiento para que las personas puedan pedirle a Dios, porque entre otras cosas el arrepentimiento no es que tú porque lo quieres, lo tienes y ya, no. Porque el sentirse mal, el sentirse con la conciencia que te remuerde, no es arrepentimiento, porque tú te puedes sentir mal en el mundo y seguir en tus pecados igualito, ¿ok? Y la conciencia que te redarguye y todo cuanto y sigues igualito. Pero el arrepentimiento solo lo da Dios. Y el arrepentimiento causa un cambio de vivir como vives, caminando hacia la muerte, separado de Dios, acá en la tierra y eternamente, a dar una vuelta y caminar en dirección con Dios y hacia Dios. Entonces, cuando ustedes se den cuenta de lo que estamos leyendo, que es palabra de Dios, no es una opinión, no es una religión, ¿cuál es la actitud que a Dios le agrada? Una actitud humilde, una actitud de decir: Señor, perdóname, verdaderamente yo he hecho esto y esto, verdaderamente necesito de tu gracia para que tú derrames sobre mí el arrepentimiento. Yo necesito que tú me dones el arrepentimiento para yo poder verdaderamente arrepentirme. Y quiero creer en ti, quiero lavarme, recibir ese regalo que me dejaste en la cruz del Calvario, y quiero lavarme de mis pecados a través de tu sangre, bautizándome debajo de las aguas, invocando el único nombre dado a los hombres en la cual podemos ser salvos, que es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y tú prometes, Padre, estar conmigo, venir a morar en mí, darme el poder y la fuerza para yo poder caminar en esa nueva vida, no solo y abandonado y triste sin esperanza, pero contigo de la mano, con un conocimiento que tú me vas a dar, revelándome tus misterios, tus caminos. Entonces, esta es la idea, hermanos, de tener este entendimiento, de qué cosa tenemos que ser perdonados y salvados. Acá hay otra cosa, dicen, muchos pueden decir: yo nunca he jurado. Bueno, ¿cuánto se oye? No, te lo juro por mi mamá que está muerta, te lo juro por mi papá, te lo juro por no sé qué, te lo juro por no sé qué más. Y la Biblia dice en Mateo 5, pienso que aquí dice 33, del 34 al 35, lo siguiente. Amén. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey,
ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Amén. ¿Cuántas veces se oyen esos juramentos? Te lo juro. Mira, te lo juro que yo mañana te pago. Ahora, yo digo, ¿no? O sea, juran por los hijos, exactamente. Ahora yo digo, y no lo digo yo, o sea, obviamente, como dice acá, acabamos de leer, que no podemos jurar por nada. Porque si juras por el cielo, no puedes, porque el cielo no es tuyo. Tú no puedes jurar por algo que no te pertenece. El cielo no es tuyo. El cielo, dice la Biblia, que es su trono, ¿no? El trono de Dios. No puedes jurar por la tierra porque dice que es el estrado de los pies del Señor. Y dice que no puedes jurar ni por Jerusalén, porque es la tierra del Señor, y ni por un cabello de tu cabeza, porque tú no tienes el poder, ¿verdad? De hacer ni blanco ni negro, ¿verdad? Un cabello de tu cabeza. O sea, es algo que Dios lo creó así. O sea, cuando es hora de que crezcan cabellos blancos, crecen, y si se quedan negros, ¿no? El diablo, obviamente, imitando a Dios, queriendo hacerse Dios, dice, bueno, no, tú te pintas el pelo y tienes el poder de hacértelo negro, marrón o rojo o amarillo. No estamos hablando de eso, hermano. Eso es simplemente una mentira del diablo que se quiere tomar el puesto de Dios. No estamos hablando, ustedes entienden, son inteligentes, saben a los que nos referimos. Entonces, ¿cuántas veces juran? No, yo mañana voy a estar ahí. Bueno, tú no tienes la vida comprada. El Señor dice, hoy es el día de salvación. Dice, mañana no es una promesa. O sea, Dios no te promete que vas a vivir mañana. Y ayer ya pasó. Entonces tú no puedes decir, mañana yo voy a hacer esto. No puedes. ¿Por qué? Tú no sabes si vas a morir. Tú no sabes si te vas a enfermar. Tú no sabes absolutamente lo que va a pasar de aquí a un segundo. Entonces no puedes jurar ni por ti mismo, porque tú no tienes el poder de mantenerte en salud, ni en vida, ni en nada. O sea, de aquí se puede hablar tanto, ¿verdad? Entonces todos hemos caído de alguna u otra manera en este pecado de jurar. Pero como ya el tiempo se va acabando, voy a leer solo 2 escrituras. Cuando dice de amar a nuestros enemigos. Es fácil amar a quien nos ama y nos trata bien, pero ¿qué pasa con aquellos que nos maltratan, nos ofenden, nos persiguen? ¿De verdad tú puedes amarlos? No tenemos, hermanos, esa capacidad en nuestra humanidad de hacer eso. Solo con el poder de Cristo podemos hacer eso. Leamos rápidamente Mateo 5, 43 y 44, hermana. Amén. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Wow, orad por los que nos ultrajan y nos persiguen. Hermanos, yo no creo que ustedes oran, ni yo oraba tampoco en el mundo por los que nos ultrajan y nos persiguen. Más bien, no solo te verás que me vengo, porque me vengo, la venganza es dulce, dicen en el mundo, ¿verdad? Y te mando al abogado, y te mando al fulano, que yo tengo un tío mafioso. O sea, cuántas palabrerías, hermanos. Si dice la Biblia que seremos juzgados por cada palabra que prolifere en nuestra boca. Cada palabra, la palabra da vida y la palabra da muerte. Hermanos, el Señor dijo en Mateo 5, del 17 al 20, no he venido a cancelar, a abrogar la ley, sino a cumplirla. El Señor cumple la ley, hermanos, porque todo el Viejo Testamento, toda la ley refleja, es la sombra de nuestro Señor Jesucristo. Él es la ley manifestada en carne, que vino a salvarnos, vino a redimirnos. Necesitamos de su perdón. Solo a través de lo que Él hizo en la cruz podemos ser perdonados y tener una vida nueva. Se habla de un renacer. Necesitamos renacer de nuevo. Necesitamos renacer de agua y de espíritu. De agua a través del bautismo en el nombre de Jesucristo, y de espíritu a través de recibir el poder de lo alto, el Espíritu Santo de Dios, que es la presencia de Jesucristo, aleluya, con la evidencia de hablar en otras lenguas, como está descrito en el libro de Hechos. Hermanos, lean el libro de Hechos. El libro de Hechos es la verdadera iglesia del Señor, que Él estableció a través del apóstol Pedro en Jerusalén, aleluya.
Amén. Entonces, como decíamos, la iglesia del Señor es aquella establecida por el apóstol Pedro el día de Pentecostés en la ciudad de Jerusalén. Porque muchos se preguntan, ¿no? ¿Cuál es la iglesia verdadera del Señor? Algunos dicen, bueno, ustedes dicen tener la verdad, el otro también dice tener la verdad, los mormones, los testigos de Jehová, el otro y el otro, ¿cuál es la verdad? Yo les digo, hermanos, no me crean a mí, porque dice el Señor, maldito el hombre que confía en el hombre, y tengan a todo hombre por mentiroso, dice la Biblia. Si yo o la hermana Flor, la hermana Janet, el pastor, quien sea, le habla otra cosa que no es lo que está escrito en la palabra y que todo va en una armonía perfecta de principio a fin, de Génesis al Apocalipsis, sin dejar ningún tipo de hueco o explicación bíblica, no le crean. O sea, ustedes mismos escudriñen. Tenemos la tecnología, está ahorita el computador, tenemos diccionarios, tenemos Biblias en todas las versiones, en todos los idiomas. O sea, ahorita no hay excusa. Pero obviamente tiene que ser Dios el que revele. Primero que todo es Dios quien nos escoge, es Dios quien nos da el arrepentimiento y es Dios el que nos revela su palabra, porque la palabra no es por... ¿cómo se dice? Interpretación privada, sino por interpretación divina. Entonces todo tiene que ser armónico. Entonces la primera cosa es humillarse delante de Dios y decir, Señor, yo reconozco que hay un Dios vivo. Reconozco que ese Dios vivo se hizo carne y murió por mis pecados. Yo necesito conocerte, necesito entender tu palabra. Ábreme mi entendimiento, revélame tu palabra, Señor. Si yo soy una oveja tuya, Padre, guíame tú por pastos delicados, donde yo pueda descansar, Señor. Salva mi alma. Entonces, allí empieza el estudio de la palabra, empieza el buscar, ¿verdad?, la iglesia del Señor, que obviamente se predique la sana doctrina de los apóstoles, que ustedes mismos van a leer en ese libro de Hechos de los Apóstoles, de cómo se predica, cómo se predicó, cómo se bautizó, el modo de bautizar, todo eso que ustedes leerán en el libro de los apóstoles. Cuando ustedes se refieren a una iglesia que predica lo mismo, bautiza de igual manera y vive lo mismo que ellos vivieron, entonces allí ustedes van a saber que esa es la iglesia del Señor, que sigue viva hasta el día de hoy. Y entonces allí, si el Señor les ha dado el don del arrepentimiento y creen y quieren el perdón de pecados, allí los bautizarán en el nombre de Jesucristo para el perdón de pecados y pueden empezar una nueva vida en Cristo. Entonces, hermanos, la idea de estas escrituras, y hay muchísimas otras, es entender que todos hemos roto la ley. Todos hemos fallado, hemos sido, estamos lejos de la gloria de Dios. Todos necesitamos a un Salvador. Y qué hermoso que ese Salvador es Dios mismo, que ese Espíritu se encarnó en una mujer que ya estaba profetizado que iba a ser virgen, se encarnó en esa mujer y vino entre nosotros, ¿verdad?, en forma de pecado, es decir, como ser humano, pero sin pecado. Entonces, este hombre que nació de una virgen, como fue profetizado, que en Isaías lo llama, que un niño nos será nacido, un hijo nos es dado, y su nombre será Dios fuerte, fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad?, consolador. O sea, ese fue el niño que nació. Nuestro Padre eterno, el creador de los cielos y de la tierra, vino como hombre en forma de pecado, sin pecado, para poder hacer el sacrificio en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros. Entonces, todo se ha cumplido, todo lo profetizado del Señor se ha cumplido, gloria a Dios, y Él está dando el chance de que vengamos al arrepentimiento, creamos y obedezcamos el Evangelio. No es una simple oración como muchos hacen por ahí, Señor, te acepto en mi corazón y ya está salvo. No, en ninguna parte de la Biblia está eso. Si ustedes leen el libro de Hechos, en ninguna parte está eso. Nadie hizo ninguna oracioncita. O sea, todos los que escuchaban el mensaje de salvación y lo creían, inmediatamente eran bautizados en el nombre de Jesucristo. Había quienes recibían el Espíritu Santo antes
y después los apóstoles lo obligaban a bautizarse, prácticamente los impulsaban a bautizarse, como el caso del capítulo 10 de Cornelio y su familia, ¿verdad? Y hay otros casos, y también el caso del apóstol Pablo, o sea, Saulo de Tarso, antes de ser el apóstol Pablo, también recibió el Espíritu Santo primero, y Ananías le dijo, ¿qué esperas? Levántate de allí, ¿verdad? Y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Pero también tenemos otros casos que fueron primero bautizados y luego fueron llenos del Espíritu Santo. Es decir, en el libro de Hechos vemos cómo es la dinámica de la iglesia que el Señor estableció, y esa es la iglesia revestida de su nombre que Él va a venir a buscar, que Él va a venir a redimir. La idea de este programa, como dije, es abrir el entendimiento y traer a conciencia del por qué necesitamos a un Salvador y entender que solo a través de Jesucristo hay perdón de pecados. No hay otro modo, ninguno por obras buenas simplemente va a ser aceptado delante de Dios, porque dice la palabra que no hay ni uno bueno, no hay ni uno justo. Dice la palabra que nuestras obras buenas por sí solas sin Cristo son como trapos inmundos delante de Él. Entonces, creámosle a Él. No creamos al hombre, creamos a su palabra, lo que dice su palabra. Yo espero, hermanos, hermanas, amigos, amigas, que verdaderamente esta palabra haya podido tocar vuestro corazón en este día. Aquí están nuestros hermanos Flor y Orlando, el pastor Pedro, mi esposo, y yo, en nuestra página descargando la aplicación. Allí está la información, la dirección, los teléfonos. Tenemos la iglesia de Jesucristo, está en todo el mundo. La que predica la sana doctrina de los apóstoles, la que bautiza en el nombre de Jesucristo, está en todo el mundo. Donde quiera que tú estés y escuches este programa, te invitamos a que, si el Señor está tocando tu puerta, ábrele la puerta. Ábrele la puerta, porque mañana puede ser demasiado tarde. Las profecías se están cumpliendo. El regreso del Señor es inminente. ¿Ok? Hay muchos que pueden decir, bueno, pero desde hace años que están diciendo que viene. Hay una escritura también para eso. Hay una escritura que dice, hay muchos que dicen, pero ¿desde cuándo andan diciendo que el Señor viene y no viene? Y la Biblia responde esa pregunta, esa exclamación, y dice, es que estas personas ignoran. No es que yo estoy retardando, dice, mi venida, es que estas personas ignoran que yo estoy esperando a que muchos vengan al arrepentimiento, porque no quiero que se pierdan. Pero el tiempo se va a acabar. El tiempo se va a acabar y el día, la Biblia dice, ni el día ni la hora nadie lo sabe, ¿ok? Pero va a ocurrir y da unos signos, porque a su iglesia nos dice los signos que han de acontecer para hacernos ver que ya se acerca, cuando se acerca la hora de su venida. Y los signos ya lo estamos viendo, eso de la paz mundial, ya se está hablando por todos lados, la paz mundial. La unidad de religión, ya se está viendo el ecumenismo, donde musulmanes, judíos, cristianos y todos cuantos se mezclan en uno como hermanos, todos juntos. No es así, porque si tú no crees lo que el Señor dice que tienes que creer, no podemos estar en yugo desigual. La iglesia del Señor es una. Efesios dice, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Entonces, si no hacemos o andamos de acuerdo en esa misma fe, no bautizamos todos igual, y no creemos en un solo Señor, que no hay tres, hay uno, y ese Señor es Jesucristo, porque el Señor, Dios lo hizo Señor y Cristo. Ahí hay un secretito, un milagro, Señor y Cristo. No dice nada más Cristo, no dice nada más Salvador, dice, lo hizo Señor y Cristo. Señor es Dios, el Señor Yahweh. Bueno, tanto que hablar en esto, ¿verdad? Gloria a Dios. El Señor se manifestó con muchos nombres durante toda la historia, pero el último nombre que nos dio a conocer, gloria a Dios, para salvación, es el nombre de Yeshua, Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Gracias por habernos acompañado, mis amados hermanos, hermanas y radioescuchas. Amén. Hermana Janet, que tiene algo que compartir con esta poderosa testimonianza, poderoso estudio. Amén. Estaba meditando mientras la hermana hablaba, digo, qué ignorante que era yo, ¿no?
Que éramos. Sí, que éramos todos, pero me pongo yo primero, ¿no? Porque uno dice, sí, yo amo a Dios, ¿no? En el mundo, cuando yo estaba así, yo amo a Dios. Y usted le pregunta a todo el mundo en la calle, yo amo a Dios. Sí. Pero lo amábamos a nuestra manera y Dios no quiere ser amado a la manera de cada uno de nosotros. Porque dice que quien lo ama lo obedece. Ajá. Y eso no hacíamos. O sea, yo entraba, por ejemplo, a una iglesia que yo consideraba que era iglesia, pero ahora leyendo la palabra de Dios sé que la iglesia comenzó en Hechos de los Apóstoles, la verdadera iglesia fundada por Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos su cuerpo, miembros del cuerpo. Y yo iba, ¿no?, a esta construcción donde estaban los ídolos una vez a la semana, porque el espíritu del hombre, ¿no?, busca llenar ese vacío. Yo buscaba llenar ese vacío, pero en mi ignorancia yo pensaba que amaba a Dios, pero no obedecía porque salía igual, seguía en mi pecado. Y es eso lo que quien me está escuchando, amigos, si tú no has todavía, ¿no?, estás buscando llenar ese vacío. Solo Jesús es el único que puede llenar ese vacío. Solo Él pudo llenar todos los vacíos que habían en mí. Solo Él me pudo salvar, me pudo liberar, me pudo sanar. Porque todo en mí, dice la palabra de Dios, que todo en nosotros está podrido, de la cabeza a los pies. Nos sacó del lodo cenagoso. Nos sacó del lodo cenagoso, de donde nos revolcábamos en el pecado. Y no éramos ni prostitutas, ni vendíamos drogas, ni habíamos matado a nadie, o sea, hablando naturalmente, ¿no? Sí, o sea, usted es abogada, hermana. Amén. Yo también soy abogada. La hermana trabajó, no sé en Perú, ¿de qué trabajó? Secretaria. El Ministerio de Presidencia. En el Ministerio de Presidencia, o sea, venimos de familia muy preparadas, muy educadas, por más humildes, ¿no? Porque no tiene nada que ver la educación o la moralidad con la humildad. Yo creía, y yo me creía buena, pero como usted ha dicho, hermana, solo Jesucristo es el que nos puede reconciliar con Dios. Amén. Solo Él. Amén. Busquemos a Él, no hay otra respuesta. Otro camino. Cristo es la única respuesta, Amén. El único camino. Pan Aleluya, de Cristo. Amén. Aleluya. Bueno, hermanos y hermanas de la Iglesia de Torino, nuestros amigos, simpatizantes, mis hermanos que se encuentran por en el mundo, que esta palabra haya sido de verdad de gran bendición. Amén. Y de gran edificación y conocimiento, ¿no? Que uno no puede decir que no conoce, porque ahora el conocimiento, el reino de Dios ha llegado en este momento y la palabra se está hablando. Amén. Bueno, que podamos terminar con una oración. Amén. Amén. Aleluya, Señor. Gracias, Gloria Señor, por tu palabra, Señor. Sí, Gracias Señor por Jesús. esta palabra, por este conocimiento que tú nos has dado, Señor, por tu revelación, porque tú revelas a tus hijos, Señor. Gracias por compartir, Señor, por poner este sentir, Señor, de poder profundizar cada estudio, cada detalle que es con tu palabra, Señor. Bueno, Señor, gracias, Señor. Yo te doy gracias, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a cada hermano y a cada hermana, Señor. Gracias, aleluya, amén. Amén. Ganando el favor de Dios. Paz de Cristo a todas las personas que nos están escuchando y muchas gracias por escuchar el podcast Antioca de Torino y Oreb de Milano. Este podcast es un ministerio que está bajo la responsabilidad de la Iglesia Antioca de Torino, con el objetivo de llevar la palabra de Dios y ministrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a todas aquellas personas que nos están escuchando. Toda nuestra información, incluyendo las aplicaciones para este podcast, la encontrarás en la página web www.antioca.it. Las aplicaciones son disponibles para los teléfonos Android y Apple. El Señor Jesucristo los bendiga y que tengan un buen día. Paz de Cristo.